Bienvenidos una vez más a Luces en tiempos de crisis. Nos encontramos aquí nuevamente con el Padre Ramiro y si ustedes recuerdan el último programa que hicimos, el Padre estuvo hablando del mundo, estuvo hablando de que la ciudad, esta que se opone a la ciudad de Dios, que es la Civitas Mundi, como le dice San Agustín, tiene sus propios modos, sus leyes, su modo de comportamiento. Pero bueno, una de las primeras cosas que a uno se le viene a la mente preguntarle al Padre es, Padre, ¿por qué se habla de mundo si la palabra mundo no siempre significa algo malo? De hecho, en la Escritura dice, Cristo vino para salvar al mundo. Entonces, ¿qué se entiende por mundo? Bueno, hay que, ante todo, distinguir, creo que es muy obvio y a veces la Sagrada Escritura ni se detiene a explicar esto porque hay obviedades, es como si uno dijera, bueno, algún esfuerzo hagan ustedes con la inteligencia. Por ejemplo, San Pablo habla de la carne. La carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. La carne está mal. De ahí salieron los gnósticos, bueno, que decían que el cuerpo, la materia es malo. Pero también dice San Juan, y el verbo se hizo carne. ¿En qué quedamos? La carne lucha contra el espíritu, entonces la escritura es contradictoria. Si le dijéramos eso a Jesús, nos decía, miren, no se hagan los tontos, piensen un poquito, es tan obvio, resuélvanlo ustedes. Si tienen interés de buscar la verdad, bueno. Es verdad que se usa la misma palabra mundo. Vino a salvar al mundo, estaba en el mundo, bueno. Hay un primer concepto de mundo en el sentido del cosmos, o sea, todo lo que Dios hizo. Y es más, vio lo que hacía y era bueno. Lo dice la Escritura, para evitar la tentación del gnosticismo, que dice que las cosas materiales son malas y solamente lo espiritual es bueno. Eso para el cristiano está clarísimo. Las cosas no son malas. El cuerpo no es malo, la humanidad no es mala. Pero la palabra mundo, para referirse a esta realidad, yo diría difícil de asir, difícil de percibir, difícil y fácil. Para el que tiene fe, el sensu fide, el sentido de la fe, lo capta enseguida. Pero no es fácil explicarlo. Como decía San Agustín, hablando del tiempo, yo sé todos sabemos lo que es el tiempo, pero cuando quiero definirlo filosóficamente, no sé cómo hacerlo. Claro. Bueno, nos pasa con muchas realidades. Bueno, la palabra mundo, en un sentido peyorativo, malo, la usa Cristo, está en el Evangelio de San Juan largamente, yo diría es un tratado sobre el mundo que Jesús hace en la última cena, y lo trae San Juan. No es que el tema no esté implícito en los otros evangelios. Recuerde que San Juan escribe teniendo a la vista los otros tres evangelios y escribe como 30 o 40 años después. Por eso San Juan se pone al final. Y San Juan no reitera las cosas que ya dicen los tres, Mateo, Marcos y Lucas, llamados sinópticos. Él completa lo que, por eso hace largos discursos con todo el diálogo de algunos episodios. Bueno, uno de los episodios que le dedica mucho es la última cena y la famosa oración de Jesús en la última cena, la gran enseñanza de la sobremesa, y después se levantaron, fueron caminando el huerto de los olivos, siguió hablando, la última metáfora, parábola, alegoría en realidad de la vid, está ahí. Entonces es muy importante el momento. Toda la teología del mundo está concentrada en el Evangelio de San Juan, en lo que se llama el discurso de la última cena. Ahí está toda la teología del mundo. En las cartas de San Juan vuelve sobre el tema. Pero ahí tenemos toda una cantera que ha sido comentada por los grandes doctores y padres de la Iglesia. Vamos a dedicarle un poquito, aunque reiteremos lo del programa anterior, pero para definirlo y ubicarlo mejor. Y bueno, se me ha ocurrido una manera particular de exponerlo, y es de una manera un poco filosófica, pero no se asusten. En filosofía se dice que para explicar, para entender, para tener plena inteligibilidad de un ente, de un ser, lo mejor, decía Aristóteles, decía analizarlo, verlo por las cuatro causas, ¿no? Bien. Causa sería todo aquello que explica un ser, que forma parte constitutiva de ese ser.
Y están las famosas cuatro causas. No se preocupen los que no han estudiado filosofía, porque esto es muy simple. La causa final, la primera de las causas, llama la causa eficiente, el que ejecuta, la causa final hacia donde se ordena esta naturaleza. La causa eficiente, el que la causa, el la produce. Y las dos causas llamadas intrínsecas, la material y la formal. Una es la que pone y le da la naturaleza, y la otra es la que se dispone para ese sello, el que le da la naturaleza propia, la esencia. Bueno, no es una clase de filosofía, pero vamos a aplicarlo al concepto de mundo, porque estas cuatro causas se pueden aplicar y se suele exponer los tratados de política, por ejemplo, para entender qué es una ciudad o qué es una nación. Se pueden aplicar las cuatro causas. Bueno, vamos a aplicar esto a esta pseudo chivita, pseudo ciudad, pseudo reino, pero imita. El diablo es mono de Dios, como decían los antiguos, ¿no? Su gran fuerza está en imitar las cosas de Dios, no le queda otra. Pues si se presenta con toda su cara, su faceta, su ser, salimos todos disparando, no nos fascina, no atrae a nadie. Bueno, en primer lugar, la causa final. En el tema de una ciudad, de un todo político, obviamente se ordena al bien común, a la virtud. Ese es el sentido de la ley, de las costumbres, de la autoridad política, de todo lo que se ordena y dispone en una ciudad, de una nación. Bueno, ¿cuál es la causa final de la Civitas Mundi, de la bandera de Satanás? La reprobación, el infierno. Entonces, para entender el mundo hay que entender a dónde termina esto. Porque ¿qué es el mundo? Es incoación de la condenación. Es duro, es una expresión muy... nuestros oídos tal vez no están demasiado acostumbrados a estas expresiones tan duras, pero hoy nos cuesta hablar y describir el infierno, porque, bueno, una cosa espantosa. Pero bueno, si entendemos lo que es el infierno, las penas del infierno, el apartados de mí, malditos al fuego eterno, ese final, ese desemboque final de la Civitas Mundi, explica lo que se da de manera incoada. La palabra incoada está en castellano, es latina, pero no se usa mucho. La voy a explicar en dos palabras. Incoación significa anticipo, origen, semilla de lo que después va a estar desplegado. Un ejemplo. En la semilla está todo el árbol. Pero uno dice, acá está todo el árbol. No lo veo. No, pero está contenido, está ahí el árbol. Necesita tiempo, humedad, tierra, cuidados, para que ese árbol que está concentrado ahí se despliegue. Lo mismo vale para un ser humano. El primer instante de la concepción está toda la persona, sí. No le veo la cara, ¿no? Obviamente, tiene que desplegarse, pero ya está ahí. La gracia es incoación de la eternidad. Y a la inversa, el infierno. Entonces podemos decir, el árbol desplegado con sus troncos, ramas, hojas, flores, todo. ¿Ya está todo contenido en la semilla? Sí. La vida eterna, ¿está todo contenido en un grado mínimo de gracia? Sí. Porque dice, Cristo mismo lo dice, el que cree en mí tiene la vida eterna. Tiene, no es que tendrá, no, ya está. El grado mínimo de gracia ya es incoación de la vida eterna. Ya está. Incoación es esa palabra muy técnica, muy especial y muy importante. Bueno, el mundo es incoación del infierno. Para entender el mundo hay que entender el infierno antes. Para entender la gracia hay que entender el cielo antes. Para entender esta semilla de eucaliptus, tienen que explicarme y mostrarme qué es un eucaliptus. Entonces, acá está todo el eucalipto, en esta semilla donde no se percibe toda la planta, pero ya está contenido, tiene capacidad para lograr ser aquello. Como en un niñito, en las primeras semanas de la concepción es
una cabeza alfiler, pero ahí está el ser humano, todo, cuerpo y alma. Bueno, entonces, primera cuestión para entender el mundo, completando lo que decíamos vez pasada, es el mundo es incoación del infierno. Pero ¿cómo es tan atractivo? El infierno no es atractivo, y sí, es toda una mentira. Es toda una mentira, el mundo es toda una mentira, una propuesta fascinante, mentirosa. Como la propuesta, la gran mentira inicial del demonio, cuando le dice, no le crean a Dios, le dice a Adán y Eva. El demonio le dice a Dios mentiroso. Mira quién habla. El demonio acusa a Dios de mentiroso. O sea, vive la mentira, es una gran mentira, todo lo que es el demonio, lo que viene del demonio. Bueno, el tema da para mucho más, pero causa final, o sea, dónde desemboca esto, nos hace entender esto que se inicia acá, dónde termina, dónde va este camino. Bueno, este camino va a Buenos Aires, va a Mar del Plata, etc. Bueno, ahí entiendo qué sentido tiene este camino, dónde es el fin. Causa eficiente, ¿quién lo produce? ¿Quién ejecuta? ¿Quién mueve? ¿Quién está empujando a esto hacia aquello? Se llama causa eficiente, el demonio. Bueno, ya hemos hablado del demonio, vamos a repasar y agregar algunas cositas. Fíjense, los nombres que se le dan en la escritura al demonio revelan quién es, cómo obra, cómo trabaja, cómo tienta y cómo inspira y cómo deja su marca, su huella en el mundo, en este sentido malo. Bueno, ya hemos mencionado, la Sagrada Escritura nos dio a conocer, o sea, la revelación de Cristo cristiana, nos da a conocer ese personaje misterioso que los antiguos sospechaban que andaba algo por ahí, pero no sabían quién era ni cómo era. Nosotros los cristianos la tenemos clara. Primer nombre que tiene este espíritu puro, Padre. Es muy conocido, mentiroso y padre de la mentira. Y Jesús le dijo a los judíos que le discutían feo, ustedes son hijos del demonio. Es de las expresiones más duras que Cristo ha dicho a los judíos contradictores. Ustedes son hijos del demonio porque no están en la verdad, porque no me creen. Doy muestras, hago milagros y no los aceptan. Ustedes son hijos del demonio, que es mentiroso. Fíjense están en San Juan, mentiroso y padre de la mentira. Y dice, cuando miente, habla de lo que tiene adentro, de su propio ser. Bueno, un tema realmente interesante y se puede desarrollar, ¿no? Bueno, segundo lugar, dueño. Dice también la Escritura, porque dice, por la envidia del demonio entró la muerte en el mundo. Y dice, la experimentan los que le pertenecen. Los que le pertenecen. De alguna manera, cuando uno peca, se aleja de Dios, según los grados de los pecados, hay una mayor pertenencia. ¿Cómo es esta pertenencia? Bueno, la Escritura también dice otras cosas. San Pablo dice que cada uno es esclavo, siervo del que le ha vencido. Cuando uno peca, le venció la tentación que viene del otro, y entonces de alguna manera uno es siervo, mejor dicho, esclavo. El demonio hace esclavos, no dignifica a la persona. Dueño. Vinculado a esta palabra dueño, hay otra más fuerte que es Dios. San Pablo dice, el Dios de este mundo. La palabra y la frase de San Pablo, el Dios a quienes cegó el Dios de este mundo. Dios de este mundo. Es un Dios con minúscula, obviamente, pero es como la analogía lejana de lo que es Dios para el universo. O sea, tiene dominio, pero es un dominio al cual nosotros voluntariamente, lo queramos o no, nos hemos sometido. Otra expresión de la Escritura es maestro. Maestro. Porque dice que enseña. Por eso buscan maestros conformes a sus pasiones, dice San Pablo. Mentiroso y padre de la mentira. No solamente mentiroso, sino padre.
porque engendra, porque enseña. El discípulo de alguna manera es como un hijo espiritual del maestro. Es un maestro de la mentira. Otro tema que daría para mucho, toda la confusión que hay en el lenguaje hoy. Las mismas palabras se aplican de una manera para un lado o para el otro. Bueno, habría toda una categoría. Bueno, vez pasada mencionaba la objeción que las Naciones Unidas ha puesto a las religiones, pero a la católica, porque va contra los derechos humanos. ¿Qué derecho? Al aborto, a la ideología del género, todos estos grupos LGTB, etcétera, gay, a la homosexualidad. Bueno, es el ejemplo más moderno, hay muchos. Derechos humanos, ¿son derechos humanos? Es toda una mentira. Hoy hay mentiras culturales, mentiras sociales, mentiras históricas. Bueno, se podría hablar mucho de esa mentira como a veces prospera en la sociedad y tontos nosotros la seguimos. Un ejemplo, para no demorar demasiado, pero cuando Cristo resucita, ¿se acuerdan que le habían puesto guardias en la tumba? Es la única tumba que le ponen guardias porque tiene miedo que el muerto... Yo nunca he visto un cementerio con guardias para que no se escapen los muertos. Es una cosa única en la historia. A Jesús le pone... Bueno, pues este dijo que iba a resucitar. Le quedaba la duda. Y tonto le pusieron guardia a un muerto. Pero bueno, resucitó Jesús, los guardias se pegaron un susto, la piedra estaba corrida, vieron cosas raras y fueron a decirle a los sumos sacerdotes. Bueno, los sumos sacerdotes dice que le pagaron a los guardias para que mintiera. Cuando escribe San Mateo el Evangelio y cuenta esto, 30 años después, más o menos, escribe el Evangelio, Mateo, dice, esta mentira corre hasta el día de hoy. Llevaba 30 años, se había aparecido Jesús muchísimas veces, estaba recontraprobado y la mentira seguía 30 años después. Podría poner otras mentiras históricas, se puede escribir una enciclopedia de las mentiras históricas. Bueno, padre de la mentira. Otro nombre, Dominus Mortis, de San Pablo, Señor de la muerte. Todo lo que inspira el demonio, por más que inspire aparente vida, felicidad, gozo, gozo de la libertad, etcétera, etcétera, todo lleva a la muerte. Todas las propuestas de él, todas llevan a la muerte. Dominus Mortis, Señor de la muerte. Él es homicida desde el principio. En el mismo párrafo donde San Juan cuenta, creo que es capítulo 14, cuenta de que es mentiroso y padre de la mentira, dice, es homicida desde el principio. Mata el alma y el cuerpo también. Dominus Mortis, impresionante esto. Por eso todos los signos de muerte que hoy se ven en muchos lugares, de alguna manera vienen inspirados, es uno de los pequeños elementos del mundo, ¿no? Bueno, ángel de luz, lo que hacen los ángeles para el bien, lo hace para el mal. Ángel se viste de ángel de luz, se disfraza, es un travesti el demonio, es un travesti, primer travesti de la historia. Bueno, es un espíritu. San Pablo dice, es un espíritu, como diciendo, ¿por qué se lo llama espíritu del mundo? ¿Qué es el espíritu? Bueno, el espíritu, ¿qué hace el espíritu de nosotros es el alma. De un montón de componentes químicos, hace una cosa orgánica y viva, unidad vital. Las plantas tienen algo equivalente, tiene una forma. Los antiguos decían un alma. Y sí, tiene algo que le da unidad vital. Aunque sea un árbol, pero todas esas células, todos esos componentes químicos tienen unidad vital. Es un ser vivo y es un solo árbol. No es un agregado de células, de elementos químicos. Tiene vida. En nosotros es espiritual. En los árboles es una forma no espiritual, pero tiene unidad vital. Bueno, es una semejanza. El espíritu del mundo. ¿Por qué? Pues tiene cierta unidad vital. Bueno, entonces, la causa eficiente, vamos a tener que ir un poquito rápido, la causa eficiente es el demonio, pero con todos estos nombres que le da la Sagrada Escritura, se ve su naturaleza y su manera de obrar
con nosotros, con los hombres, de tentar, de expresar sus deseos y su camino por donde nos lleva al infierno, donde es su lugar natural. Causa material, la causa material es la dispositiva. La causa material, por ejemplo, yo hago un escritorio, yo hago una silla tallada, un escritorio tallado, bueno, la materia es la madera. La misma madera, el mismo árbol, la misma especie, puede servir para hacer una silla, una mesa, una cama, trabajarla. Pero hay una materia que se dispone, tiene que haber una materia disponible. Hay materias que se disponen más o menos, más difíciles de trabajar o menos difíciles de trabajar. Bueno, la causa dispositiva o material o dispositiva, ¿quiénes son? Los hombres, nosotros. Y como recién, bueno, en el programa anterior creo me comentabas y preguntabas, esa disponibilidad para el demonio es muy distinta en un santo. El demonio puede tentar a San Juan de la Cruz, sí. Puede tentar a un santo, sí. Tiene una estrategia, por eso discernimiento de espíritus, diría San Ignacio, bueno, toda la tradición cristiana. Discernir, ¿esto me lo está inspirando el bueno o el malo? O sea, el hombre tiene un enemigo que lo persigue constantemente, como león rugiente. Es un león también, otro de los nombres del demonio. Es malo, es irascible el león. Y dice, no para, da vuelta buscando mi punto débil. Bueno, si hay una persona de una santidad muy grande, tiene su estrategia. Vieron que a Cristo le pone 3 tandas de tentaciones. Lo va tanteando a ver qué grado de perfección, de santidad, de vulnerabilidad tiene. Bueno, mientras más nos corrompemos, somos más vulnerables, más fáciles para que el demonio nos tiente. Una persona muy alejada de la verdad, de las buenas costumbres, del ambiente, etc., se traga todo, un disparate, una mentira, ¿sí? Obedecieron a la mentira, San Pablo dice, hablando un poco de los últimos tiempos, dice, buscaron maestros conformes a sus pasiones, o sea, se dejaron llevar por mentiras. Entonces el ser humano, esto es muy importante, y es otro tema grande para desarrollar, es cómo estas grandes mentiras del mundo moderno, que se han hecho cultura, bueno, yo mencionaba recién ahora que no sé cuánto va a durar, pero viene de muy lejos, toda esta cuestión de la ideología del género, que es gravísimo, pero hay otras mentiras históricas sobre la Iglesia, las leyendas negras, la conquista de América, hay toda una serie de mentiras que la gente las repite, sobre la Inquisición hay toda una larga serie de mentiras, el medioevo, todo el esplendor medieval, que fue una maravilla, lo ignoran, no existe, ¿vieron? Cuando se estudia historia, o salen 2 o 3 temas tontos o falsificados, las cruzadas, hay una serie larga de temas históricos, mentiras históricas, leyendas negras se suele llamar. Bueno, hay infinidad. Entonces estas mentiras que prosperan y se difunden y la pasan de generación en generación, los tesoros del Vaticano. Bueno, hay infinidad, se puede escribir una enciclopedia. Bueno, la persona débil, frágil, a la mentira, al padre de la mentira, va a ser más disponible, se puede decir, para hacerse mundano. Bueno, pero el mundo tiene ciertas características que, bueno, el tiempo de nuestro programa no nos permite demasiado explicarlas, pero, bueno, es un espíritu de exaltación de la libertad. Ya el demonio le dice a Adán y Eva, van a ser libres y poderosos, ustedes van a decidir, independícense, autosuficiencia. Fíjense que el hombre ahora se cree creador. Hay una palabra horrible que no la repitan, todo es construir, hay que construir ciudadanía, construir sexualidad, construir identidad, construir, todo es construir. No, el hombre no está construyendo, el que construye todo Dios. Lo que hace el hombre es obedecer, seguir el orden natural, que lo que hizo Dios está bien hecho. Bueno,
Eso, la causa dispositiva somos nosotros, son los hombres, son las naciones, son las culturas, son los pueblos, son las leyes, son los hábitos sociales. Es la causa dispositivo material. Puede ser más dócil o menos dócil al espíritu diabólico, o por el otro lado, a la iglesia, al Espíritu Santo, ¿no? Obviamente. Y bueno, y finalmente, lo que vamos a llamar la causa formal, es decir, ese orden, ese espíritu diabólico, que bueno, yo ya lo dije, lo adelanté, ese espíritu de autosuficiencia, de independencia de Dios, de gozo de este mundo, de gozo de las cosas de la tierra. San Pablo dice una frase muy impresionante, dice sapium terrena, el mundano, sapium terrena, disfrutan las cosas de la tierra, o sea, es espíritu de, dicho más técnicamente, de inmanencia. ¿Qué es inmanencia? Todo termina en este mundo y en esta vida. Lo contrario es trascendencia. Aspiramos a más allá, al cielo. El demonio me dice, por más que me prepara el infierno, me dice, disfrutad de este mundo. Por eso los viejos molestan, ya no les queda mucho para disfrutar de este mundo, ni lo disfrutan mucho, porque ya el físico no les da, la vida no les da. Entonces, sapium terrena, impresionante esa frase. Entonces el demonio dice, disfrutad de este mundo, no hay nada más. Hay un dicho que lo repite San Pablo, muy antiguo, comamos y bebamos que mañana moriremos. O sea, disfrutad de este mundo, que se ha hecho refranes hasta populares. Fíjense, el mundo tiene un argumento para un filósofo y tiene un argumento para un hombre de la calle, convincente. No, teniendo salud y eso es lo que importa, ¿no? Podés tener muy buena salud y llevar una vida muy mala. Es más, a veces la salud, el dinero, el poder, todo eso te hacen mal. Por eso el demonio, si quiero saber más o menos qué espíritu, con qué espíritu impregna, cuál es la forma del mundo, la naturaleza del mundo, quiero definirla, podría decir que es esa autonomía de Dios, ese disfrute del mundo, que al final no lo va a disfrutar el mundo, mucho. A Judas, por ejemplo, lo tienta con el dinero se compra todo, era buena plata. Pero al mundo no le interesa, porque al demonio, para entender el mundo hay que entender el demonio. Al mundo no le interesa los pecadores, al mundo no le interesa que disfrutes, quiere engañarte siempre, es todo mentira, siempre es mentira. Es una... siempre promete, se puede decir, pero nunca puede cumplir. A Judas, cuando se arrepiente y vuelve a sus amigos y dice, pequé, entregué sangre inocente, acá está la plata, problema tuyo, le dicen. O sea, ahora, primero eran amigos, le habrán palmeado la espalda, lo habrán felicitado, lo habrán llenado de elogios. Judas, sos el único que la tiene clara, vos vas a salvar a Israel, fenómenos, son tipazo. Y después, cuando el otro se arrepiente y está solo, necesita apoyo, ayuda, que lo saquen del pozo de lo que hizo, está solo, arreglátelas. Impresionante, y lo dejan solo y se suicida. Solo de Cristo, solo del mundo. El infierno es la soledad total. El mundano se anticipa esa soledad tremenda y ya la experimentan acá, los que le pertenecen. Bueno, se nos ha ido demasiado el tema, creo que es demasiado reiterado por lo que hemos dicho en el programa anterior, pero es un poco tomarlo aparte para entenderlo un poquito más, que no es fácil de percibir y de captar. Supone un poquito de fineza, percepción, reflexión, pero el que tiene fe creo que me entiende. Claro. ¿Se entiende o no? Sí, se entendió perfecto, padre. Además, como usted dice, ¿no? No quiero omitir un párrafo. Esto no doy demasiadas citas para no cansar y no hay tiempo. Una encíclica de Juan Pablo II sobre el Espíritu Santo, Dominum et Vivificante, con la cual termino. Número 56, en adelante, pero yo le voy a leer un párrafo. Por desgracia,
La resistencia al Espíritu Santo. ¿Quién resiste al Espíritu Santo? El demonio. Y a los que tienta el demonio. Que San Pablo subraya en la dimensión interior y subjetiva como tensión, lucha, rebelión que tiene lugar en el corazón humano, encuentra en las diversas épocas históricas y especialmente en la época moderna su dimensión externa, concentrándose como contenido de la cultura y de la civilización. O sea, esta tentación que es individual se ha hecho cultura y civilización. En realidad, anticultura, anticivilización. Como sistema filosófico. Sistema filosófico. Un sistema filosófico es algo que da una explicación de toda la realidad. El sistema marxista te explica todo. El sistema freudiano en psicología, en psiquiatría, te explica todo. El sistema hegeliano te piensa, el sistema postmoderno te quiere explicar que nada es explicable, pero te lo explica así. Bueno, la filosofía de Kant, las distintas corrientes filosóficas erradas, erróneas, se ha transformado en sistema filosófico, escuchen, como ideología. Es un sistema filosófico más perverso, diría yo. Como ideología, como programa de acción. No es una cuestión de teóricos de escritorio, aislados en una cátedra universitaria. Programa de acción. Política de Estado, diría yo. Como programa de acción y formación de los comportamientos humanos. Encuentra su máxima expresión en el materialismo, ya sea en su forma teórica, como forma de pensamiento, ya sea en su forma práctica, como método de lectura y valoración de los hechos, lectura de la historia, lectura de los hechos actuales, y además como programa de conducta correspondiente. Y fíjense esta frase, el sistema que ha dado el máximo desarrollo y ha llevado a sus extremas consecuencias prácticas esta forma de pensamiento, de ideología y de praxis, es el materialismo dialéctico e histórico, reconocido hoy como núcleo vital del marxismo. Sigue número 56, número 57, pero no quiero cansarlo, lo pueden consultar, Dominum et Vivificante. Las palabras son, creo que resume un poco todo lo que yo he querido decir y lo dice el Papa con toda la autoridad de una encíclica. Muy bien, Padre. Bueno, le agradecemos al Padre toda esta pequeña clase acerca del mundo, uno de los enemigos del alma, el más difícil de percibir. Y bueno, nos encontraremos en el próximo capítulo de este programa, si Dios quiere, para seguir dando luz acerca de las cuestiones históricas para poder dilucidarlas a la luz del Evangelio, a la luz de Dios. Muchas gracias, Padre. Nos vemos la próxima, si Dios quiere.